queridos hermanos, hermanas. Hace 18 años, más o menos, mi esposa y yo salimos de allí. Dejamos nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro país y decidimos emigrar. Una vez que salimos de allí, mi esposa y yo conversábamos y decíamos, ¿logramos algo de haber tomado esta decisión? ¿Qué fue lo que logramos? ¿Valió la pena? Y entonces concluimos los dos que lo que habíamos logrado era que habíamos ganado la fe. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero luego que emigramos, encontramos la fe. Sin embargo, queridos hermanos, aún aquí en Estados Unidos, yo todavía no salía de allí. Todavía aquí estaba buscando triunfo, materialidad, soberbia, envidia, avaricia. Y mis prioridades eran triunfar, tener mucho dinero. Y como consecuencia trabajaba mucho. Hasta que un día perdí mi trabajo. Y perdí el control de lo que según yo controlaba más. Y entonces me di cuenta, como leímos en la segunda lectura, que todo aquel que lleva una vida desordenada y egoísta no le es agradable a Dios. Fue que salí de allí corriendo a la capilla y me encontré ahí en la Eucaristía con Jesucristo. Y le pedí orden y humildad y que pusiera orden a mis prioridades. Y entonces mis prioridades cambiaron y ahora es primero Dios, luego la familia, luego el trabajo, luego el servicio. Queridos hermanos, Jesucristo, ahí en esta capilla, me sacó de mi sepulcro. Jesucristo, ahí en esta capilla, me trajo a Él. Queridos hermanos, el día de hoy, en el Evangelio escuchamos el nombre de Lázaro. En la Biblia, el nombre de Lázaro significa Dios me ayudará. Y escuchamos en dos evangelios el nombre de Lázaro. Lo primero lo escuchamos en el Evangelio de Lucas 16 con el Lázaro pobre. El Lázaro que quizás no tiene un hogar. El Lázaro que se pone ahí al pie de la puerta esperando recibir las migajas del rico. También en el día de hoy, en el Evangelio de San Juan, escuchamos un segundo Lázaro, el Lázaro de Betania. Betania en hebreo significa casa de pobres. Este Lázaro era el amigo de Marta y de María. Jesús, como dice en el Evangelio, era amigo de ellos y los quería mucho, quería a esta familia. Cuando él iba a Betania es que él llegaba y ahí se quedaba, ahí descansaba y platicaba con ellos. De pronto un día le llega un mensaje ahí donde estaba y le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Y qué les dice? Esta enfermedad servirá para la gloria de Dios y decide esperarse ahí 2 días más. Al paso de 4 días, cuando Lázaro ya llevaba 4 días de enfermo, él va a Betania. Y ahí en Betania, ya cuando llega, las 2 hermanas de Lázaro le hacen un reclamo y le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A ver, los que están en la cuarta banca, 1, 2, 3, 4. ¿A qué día de muerto de Lázaro llegó Jesús a Betania? El número 4. Cuando Jesús
escucha este reclamo, es porque ellas todavía no entendían que es la fe quien da la vida, el amor por nuestros semejantes, el amor que tenemos a Dios. En ese momento todavía no lo comprendían. Entonces Jesús le pregunta a ellas, ¿en dónde lo han puesto? ¿Quiénes han puesto a Lázaro en un sepulcro? ¿Quiénes? Las hermanas de Jesús. Entonces Jesús se conmueve y llora. Si nosotros vemos aquí hay un sepulcro en esta imagen, unos de ustedes vamos a hacer una imaginación de cómo es el sepulcro. Es una cueva, oscuro, cerrado, una piedra en donde entran los muertos y donde hay corrupción. Y para entender un poquito más la imagen del sepulcro, nosotros leemos en Job, capítulo 3, versículo 21, y da una imagen tan profunda, tan hermosa, tan bella de lo que es el sepulcro. Pero él habla de esto, él dice, hay algunas personas que sufren, hay algunas personas que sufren porque no han entendido el objetivo de su Creador, porque no tienen una esperanza clara. Y estas personas que sufren están buscando la muerte. Estas personas que buscan se alegran al encontrar su sepulcro. Y para entender este mensaje tan profundo del sepulcro en la Biblia que nos da Job, cada uno de nosotros podemos tratar de entenderlo. Y quizás nos vamos a los judíos que estaban en esclavitud en Egipto. Personas que vivían en esclavitud, que estaban muriendo, pero que tenían alimento. Habían encontrado ellos un momento de comida y ahí estaban contentos, atrapados en su sepulcro. Quizás si nosotros profundizamos ahora, lo traemos más en nuestra vida. ¿En qué momento nosotros vivimos un sepulcro? No sé si les ha sucedido que escuchan la historia de aquella mamá que ha sido golpeada por su esposo, o aquella mamá que la golpean los hijos. Quizás la mamá ya tiene 60, 70 años y sus hijos ahora son drogadictos. Pero ella ahí está. No se quiere ir de ahí, aunque sea golpeada. Ahí está, contenta en su sepulcro. O quizás algunos de nosotros estamos en nuestro cuarto, atrapados ahí en el sepulcro, viendo en las redes sociales, atrapados, inmovilizados, encerrados en un cuarto, tal vez viendo pornografía, tal vez viendo imágenes que no son lo mejor para nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a caer en esa situación, como que empezamos a morir porque tenemos una vida espiritual. Perdemos esta comunicación con Dios, caemos en el pecado, la pereza, la envidia, la ira, la lujuria, la soberbia, la vanidad. Y entonces, en ese instante, ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Cómo es un muerto? Un muerto se empieza a putrificar, se empieza a descomponer, hay corrupción en el cuerpo, empieza a oler mal. Les voy a dar 30 segundos para que en tu vida tú analices en qué momento tú y yo empezamos a apestar, a oler mal. ¿En qué instante nos pasa esto? ¿En qué momento cada uno de nosotros sentimos que somos desplazados? ¿En qué momento sentimos que somos agobiados, que tenemos tristeza, que nos acaban de afectar nuestra dignidad y nuestro orgullo? ¿En qué momento trabajamos tanto que no tenemos un espacio para crecer en nuestra espiritualidad? ¿En qué momento nosotros nos sentimos desolados? Pero ¿saben una cosa? El día de hoy Jesucristo nos dice: sal de ahí, y lo grita con voz grande: sal de ahí.
y nos dice: yo llegué a Betania 4 días después. Los de la 4 banca, ¿cuántos días eran? 4 días después. Porque ¿saben una cosa? Los judíos pensaban que después de 3 días el cuerpo ya estaba en un estado de corrupción, que el alma ya no podía regresar al cuerpo, que ya no había esperanza alguna de vida. Sin embargo, para Jesucristo nada es imposible. Él llega en el 4.º día y le da la vida a Lázaro y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto a cada uno de nosotros nos llena de alegría, nos llena de esperanza, porque entonces nos dice: mira, no estén como Marta y como María, que quieran estar así como que si no está Jesús aquí físicamente en ese instante te mueres. Vivamos a Jesús en nuestro corazón, vivámoslo cada día profundamente. Vivamos las virtudes opuestas al pecado, vivamos la diligencia, la sobriedad, la castidad, la mansedumbre, la diligencia, la paciencia. El día de hoy salimos nosotros de nuestro sepulcro, porque nos lo dice Jesús: sal de ahí, concéntrate en lo que de verdad vale la pena para que crezcas espiritualmente. Si estás en una situación agobiante, ve, acércate al Santísimo y dile: sácame de mi sepulcro, Señor, y llévame a ti.